terminando la segunda unidad de nuestro curso de geometría, de toda la geometría analítica. Ya terminamos la primera unidad, que fue toda la geometría plana euclidiana. Llevamos la mitad, una parte de la analítica, vimos línea recta, parábola y circunferencia. Vamos a terminar entre hoy y el próximo jueves, Dios mediante, elipse e hipérbola. Vamos a aprovechar que muchos de los conceptos, las definiciones para elipse e hipérbola, basarnos en lo que hicimos sobre todo con la parábola y la circunferencia, porque las cónicas tienen muchos elementos en común. Entonces, para que nos rinda un poquito más. Entonces, comparto la pantalla. Denme un segundito. Voy a buscar por acá también el resumen de las fórmulas, que nos van a servir mucho también. Bueno, muy bien. Entonces, ahí en Moodle están todas estas presentaciones, está la de elipse e hipérbola, que las que vamos a ver hoy. Vamos a verlas en paralelo, porque como les contaba, pues ya tenemos algunos elementos, un camino recorrido a la hora de construir la parábola y la circunferencia, y la elipse y la hipérbola también tienen muchos elementos en común, y otros pues que los diferencian. Pero entonces vamos a ver esta primera parte teórica en paralelo, y ahora en la parte final de la clase hacemos ejercicios de ambas cónicas. Entonces la elipse, como la ven en pantalla, va a tener nuevos elementos. Recuerden que la parábola tenía un vértice, tenía un foco, tenía una directriz, un eje focal, que la parábola podía abrirse hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, y también la parábola podía tener un vértice en el origen o diferente al origen. Lo mismo en la circunferencia, podía ser con centro en el origen o con centro HK diferente al origen. Esa conceptualización de pasar el origen de una cónica del 0,0 a otro punto de referencia cualquiera del plano, usamos las letras H y K en la circunferencia, en la parábola, y en la elipse y en la hipérbola también. Entonces vamos a aprovechar ese análisis que hacíamos para que acá lo utilicemos y avancemos un poco más rápido. Observen que en la gráfica que aparece en esa primera diapositiva, ya la hipérbola hablaba de un foco, ya la elipse tiene dos focos, dos vértices, un centro, y va también a tener estas coordenadas donde la elipse corta el eje Y. Se van a llamar las coordenadas del eje menor. Eje menor, eje mayor, bueno, y más adelante volvemos a tomar esos conceptos. La elipse es el conjunto de puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante positiva 2a. Enseguida les voy a contar qué significa A en la elipse. Vamos a tener los conceptos de A, B y C, y enseguida vamos mirando qué es cada uno en una elipse. Entonces la definición analítica de la elipse es precisamente, tomamos un punto cualquiera, pues en este caso por ejemplo el punto P de coordenadas XY, y me dice que si yo sumo esta distancia que estoy acá reteniendo de rojo, más esta otra distancia que estoy reteniendo de rojo, estas distancias, si yo las sumo, estas dos distancias me van a dar siempre una constante que vamos a llamar 2A. Bueno, y les voy contando entonces quién es A. Y por aquí están los vértices, vértice 1 y vértice 2 de esta elipse. Vamos a trazar por acá, en plano cartesiano. Entonces A es la distancia que hay del centro, en este caso vamos a iniciar con una elipse con centro en el origen. A es la distancia que hay del centro al vértice, o sea que este también vuelve a ser A, quiere decir que ¿quién es 2A? Entonces 2A es la distancia que hay entre vértice y vértice. Entonces miren qué tan interesante, la distancia que hay desde este punto
hasta un foco más la distancia de ese mismo punto al otro foco va a ser igual a este 2A. Y vamos a mirar un poquito de álgebra, cómo se puede llegar a la ecuación de la elipse. Entonces dice, consideremos una elipse cuyos focos son los puntos menos C,0 y C,0. Entonces ya quedamos que A es esa distancia que hay entre vértice y vértice, ¿cierto? Voy a volver acá a dibujar un plano cartesiano, de tal manera que nuestra elipse tiene centro en 0,0, ese es el centro, y habíamos dicho que este es el vértice 1 y que este es el vértice 2. También habíamos dicho que esta distancia que hay del vértice al centro la vamos a llamar A. Bueno, entonces C, este C de acá es la C, pongámosla como una C mayúscula de centro. C minúscula, pues estoy utilizando como la nomenclatura que comúnmente encuentra uno en las referencias bibliográficas. C minúscula es la distancia que hay del vértice a cada foco. O sea que esto vuelve a ser C. C minúscula, para que no la confundamos con la C de centro. Si este es un plano cartesiano de coordenadas, con las coordenadas en el eje Y y eje X, y esta distancia mide C, quiere decir que las coordenadas de este foco son menos C,0, ¿cierto que sí? Y quiere decir que las coordenadas de este otro foco son C,0. Hablando del eje X y del eje Y. Eso es lo que estamos diciendo por acá. Consideremos una elipse cuyos focos están en menos C,0 y C,0. Esto es que acabamos de dibujar. Donde C es mayor que 0. Y supongamos que un punto XY es un punto de la elipse. Vamos a suponer que este punto donde está el lápiz es un punto cualquiera XY. Les cuento que este punto puede estar en cualquier parte de la elipse. Cualquier puntico puede ser el punto de la elipse. Denotemos por 2A con A mayor que 0 la suma de las distancias de P a F1 y de P a F2, lo que yo les contaba ahorita. Entonces la distancia que hay, esta distancia, más esta otra distancia, la vamos a llamar 2A. Ya sabemos quién es A, les cuento quién es B, y ya sabemos quién es C, ¿cierto? Vamos a denotar por 2A con A mayor que 0 a la suma de las distancias de P a F1 y de P a F2. Como P es un punto sobre la elipse, se debe cumplir ¿qué? Entonces, lo que acabamos de decir, y acabamos de graficar acá también, lo expresamos en términos de una ecuación. La distancia del punto P al foco F1 más la distancia de ese mismo punto P, pero al foco F2, va a ser igual a una constante 2A. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la circunferencia, cuando vimos la parábola, que es la misma línea recta, por allá nos encontramos con esta ecuación de distancia entre dos puntos. La hemos usado mucho, miren, distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. ¿Sí? Si la recuerdan, la hemos usado mucho. Bueno, este orden no importa, que puede estar x1, x2, x1, no importa porque igual es una suma. Están al cuadrado, o sea que siempre me van a dar positivos, entonces el orden no importa. Si recuerdan, cuando vimos línea recta la deducimos, eso no es otra cosa que un teorema de Pitágoras. Se formaba un triángulo rectángulo, entonces hacíamos las diferencias de las y2 menos las y1 menos x2 menos x1. Estos eran los catetos y este pues era la hipotenusa, la distancia. Está el cuadrado, pero no le estoy poniendo el cuadrado porque ya estoy sacando raíz a ambos lados. Esta fórmula de distancia de dos puntos nos sirvió para hallar la ecuación de la circunferencia y también nos sirvió para hallar la ecuación de la parábola y nos va a servir para hallar la ecuación de la elipse y de la hipérbola. Entonces, voy a hacerlo muy rápido, no me voy a quedar, no voy a detallar este procedimiento, es mucha álgebra. Nos interesa más es aplicar la ecuación como tal de la elipse a la solución de problemas. Sin embargo, vamos a darle una miradita rápida. Entonces, observen. Distancia de P a F1. Miren, ¿qué estamos aplicando acá? Distancia entre dos puntos, esta formulita. Y2 menos Y1, X2 menos X1.
al cuadrado y al cuadrado, ¿sí? Claro, porque observen que un punto P, el punto P tiene coordenadas X, Y. ¿Y el foco 1 qué coordenadas tiene? Y el foco 1 tiene coordenadas menos E, 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? X2 menos X1, ¿cierto? X2 menos X1, Y2 menos Y1. Y lo mismo acá, distancia del punto P al foco 2. Otra vez, usamos la fórmula de distancia entre dos puntos, es un teorema de Pitágoras, y por definición de elipse esto es igual a una constante 2A. ¿Sí? Esa definición de que es igual a una constante 2A, pues también es fácil de deducir. ¿Por qué? ¿Dónde sale el 2A? Porque si la definición de elipse me dice que esta distancia más esta distancia es igual a 2A, miren que si yo trazo acá, yo ya sé que este es el vértice 2, este es el vértice 1, y acabamos de decir que este es A, ¿sí? O sea que este también es A. Entonces, este punto P que puse acá donde está el lápiz, también lo pude haber puesto acá en uno de los vértices. Entonces miren que también nos da la misma definición. La distancia que hay desde acá más la distancia que hay desde acá al otro foco es igual a 2A, porque sería este pedazo más este pedacito, o sea, otra vez A. Por eso, de ahí sale el 2A, ¿cierto? A más A igual a 2A. De ahí sale este 2A de acá. Bueno, entonces acabamos de reemplazar en la fórmula de distancia entre dos puntos en ambas ecuaciones, y lo que sigue es un poquito de álgebra. A ver, entonces por acá que esta raíz la pasamos al otro lado, está sumando a restar. Eso se hace para poder eliminar la raíz, porque miren que ya, aquí se elevó al cuadrado a ambos lados, ¿ven? Porque la intención es eliminar la raíz. Este cuadrado se cancela con la raíz, miren que este lado ya no tiene raíz, pero este no se puede cancelar, porque aquí hay dos términos restando, un binomio al cuadrado. Entonces aquí hay que aplicar ese producto notable que nos dice el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, este por este, más el segundo al cuadrado, pero resulta que el segundo al cuadrado es este sin la raíz, ¿cierto? Para que le den una miradita que aquí estamos aplicando un producto notable. Observen que acá volvemos a aplicar un producto notable, primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, esta y2 vuelve a estar acá, 4, o mírenlo acá de nuevo, esta expresión otra vez acá, y acá otra vez aplicamos un producto notable, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y y2, mírenlo acá otra vez. ¿Sí? En este paso, mis apreciados estudiantes, se eliminan términos semejantes. Aquellos términos que estén al lado y lado de la igualdad y que tengan el mismo signo, pues se anulan, porque si yo los paso al otro lado de la igualdad, cambia de signo y se restarían y se anulan. Entonces, observen que, digamos, este x2 se anula con este x2. Este y2 se anula con este y2. Ojo que este 2xc positivo y este menos 2xc negativo no se anulan, se suman, tienen signos contrarios. Si yo paso uno de ellos al otro lado, del lado de la igualdad, se suma. Entonces, miren lo que 2 más 2 nos da 4xc. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué nos queda? Después de cancelar, nos queda este 4a a la 2, mírenlo por acá, este 4a con la raíz, mírenlo por acá, y la suma de estos dos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren que todos tienen 4. Todos los términos de esa expresión al lado y lado de la igualdad tienen un 4. El álgebra me permite sacar un factor común numérico, que sería el 4 acá y que sería el 4 acá. Entonces los 4 también los simplifico. Y observen que ya acá la expresión acá está simplificada sin los 4. Volvemos a elevar al cuadrado. Esta demostración es un poquito larga. Volvemos a elevar el cuadrado porque el objetivo es encontrar una ecuación de la elipse y que no tenga esa raíz. Entonces elevamos al cuadrado a ambos lados de nuevo para eliminar la raíz. Esta obviamente es afectada por el cuadrado, mirenlo por acá, eliminé la raíz, entonces solamente escribo la cantidad subradical. Y miren, otra vez, producto notable, binomio al cuadrado. El primero al cuadrado,
menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? En este paso, la al cuadrado otra vez, y miren, de nuevo, producto notable. Lo hemos aplicado varias veces, ¿cierto? Entonces, el primero al cuadrado, binomio al cuadrado. Primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Este queda igualito. El paso que sigue acá es aplicar propiedad distributiva. Esta a la 2 multiplica cada uno de los términos que están dentro de ese paréntesis, aplicando propiedad distributiva, ¿cierto? Es A por este, A por este, A por este, y obtenemos esta expresión. Esta queda igualita, no hicimos nada. ¿Sí? Acá se hacen unas agrupaciones intencionales, ¿cierto? Para poder... cuando uno está haciendo esta demostración, pues ya en detalle, para uno por acá, esta queda un poquito pendiente. ¿Por qué? Porque hacemos este análisis que aparece por acá. Observemos que como 2A es mayor que la distancia de F1 a F2, lo decíamos ahorita en la definición de elipse, y como la distancia de F1 a F2 es igual a 2C, la distancia de los focos, ¿cierto? Lo habíamos dicho por acá. La distancia del vértice, la distancia del centro a un foco se llama C. O sea que si este C y este C, la distancia de los focos es 2C, es lo que estamos diciendo por acá. La distancia hacia los dos focos es 2C. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que A es mayor que C, ¿cierto? Si 2A es mayor que la distancia de los focos y la distancia de los focos es igual a 2C, yo puedo concluir que A es mayor que C. Y por lo tanto, el concepto de desigualdad me permite elevar al cuadrado a ambos lados. Pues miren que elevamos al cuadrado a ambos lados. Concluimos de esta manera que pasamos el C a la 2 a restar, que A al cuadrado menos C al cuadrado es mayor que 0. ¿Sí? Entonces aparece esta definición. Vamos a llamar B a esta resta. Llamamos B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2 con B mayor que C. ¿Eso por qué? Tampoco es tan grave. Resulta que B, ya le habíamos dicho que A es la distancia entre vértice y centro, C es la distancia entre centro y foco, y B es la distancia que hay entre el centro y este puntico. Vamos a llamarlo A1. Este es B, la distancia que hay del centro al punto donde la elipse corta el eje Y, o sea, el semieje menor. A ese se le llama B. Resulta, pues, sin entrar en detalle, porque aquí me interesa, como les decía ahorita, más que apliquemos ahorita la solución de ejercicios, pero resulta que por acá, cuando hacemos todo este análisis, se nos está formando una relación pitagórica. Pero despejémosla para que quede positivo como el teorema de Pitágoras, es decir, aquí la despejamos en la B, o sea que pasaría C a la 2 allá positivo y B a la 2 acá negativo, me quedaría a la 2 más B a la 2. Si ustedes observan, esto no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Se estaría formando también entre estas distancias que estamos haciendo acá. Recuerden que este C, aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Y C se está comportando como hipotenusa. Entonces, por eso estamos diciendo que C es igual a A la 2 más B a la 2. Recuerden que A es esta distancia, ahí hasta acá, ¿cierto? Y B es esta distancia. Y habíamos dicho que esta distancia más esta distancia es igual a 2A. En esta parte de la demostración se obtiene esta relación pitagórica de dos formas. El análisis que acabamos de hacer, diciendo que A a la 2 menos C a la 2 es mayor que 0, o a partir también de una construcción geométrica en la elipse, la relación pitagórica. Entonces, cuando llegamos a esta parte, nos venimos otra vez para acá, y observen que se hacen unas agrupaciones de tal manera que podamos sacar factor común A2 menos C2. Entonces, miren, tenemos X2 acá y tenemos X2 acá. Entonces, los agrupamos y sacamos factor común el X2. Como este está positivo, pero al pasar allá queda negativo, entonces me va a quedar A2X2 menos X2C2 y por eso sacamos el factor común X2.
¿sí? Este A2Y2 es este. ¿Y qué nos queda? Nos queda 2A2XC y 2A2XC. Estos dos se me van a anular, ¿cierto? Porque tienen el mismo signo. Entonces, nos va a quedar A2C2 y A4. Si sacamos factor común, A a la 2, ¿qué nos queda? A a la 2, que multiplica A a la 2 menos C a la 2. En este punto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, según este análisis que hicimos ahorita, este paréntesis A2 menos C2 lo vamos a cambiar por B a la 2. Ya sabemos que B es la distancia que hay del centro a uno de los ejes coordenados, a semieje, donde la elipse corta el eje Y, o sea, ese semieje menor. Entonces, si yo cambio por B a la 2, ¿qué me queda? Entonces, en vez del paréntesis colocamos B a la 2, mírenlo por acá, X2, este queda igualito, mírenlo por acá, A a la 2, mírenlo por acá, y en vez del paréntesis colocamos B a la 2. Vamos a dividir toda la ecuación por A2B2. Cada uno de los términos lo dividimos por AB2. Entonces, al dividir por acá A2B2, esto se simplifica y nos da 1. Acá simplificamos las B, acá simplificamos las A, entonces acá me queda X2 sobre A2, mírenlo por acá, y en esta parte nos queda Y2 sobre B2. Todo esto que acabamos de ver y analizar y utilizar un poquito el álgebra nos permite concluir ya en la parte final la ecuación de la elipse. Ustedes ven que hemos usado una elipse cuyo eje focal es el eje X, porque sobre el eje X están los focos. A esta elipse se le puede llamar tranquilamente una elipse horizontal, ¿sí? Entonces, esta ecuación que acabamos de ver acá es la ecuación de la elipse con centro en el origen, eje focal, el eje X. Pues ahorita lo vemos en el resumen de fórmulas. O elipse horizontal. Entonces, ¿por qué está compuesta la elipse? Por las coordenadas de ese punto, cualquiera que está en la elipse, sobre A y B. Ya sabemos que A es la distancia del centro al vértice y que B es la distancia del centro a las coordenadas del semieje menor. Listo. La última expresión de la ecuación de la elipse con focos en menos C,0, C,0 y con constante en la definición igual a 2A. Vamos a mirar acá en detalle cuáles son los elementos que componen esa elipse, porque es necesario que tengamos esa apropiación de ese lenguaje de la cónica como tal, porque si estamos leyendo un problema, pues sepamos de qué nos están hablando. Aquí hay elementos nuevos a los que hemos visto. Al punto C, punto medio entre los focos F1 y F2, o sea, a este punto C, lo denominamos el centro de la elipse. En este caso será 0,0. Ahora vamos a ver que también hay elipses cuyo centro no es el origen, que sería HK. A la recta L que pasa por los focos F1 y F2 se le llama eje focal. Entonces, esta recta, que en este caso es el eje X, se le llama eje focal, donde pasan los focos. La recta que contiene los focos, mejor. Los puntos de intersección de la elipse con el eje focal L, denotados por B1 y B2, se llaman vértices de la elipse. Mírenlos por acá. Ya se los había dicho. Al segmento B1-B2 se denomina el eje mayor de la elipse. Entonces, toda la línea de color rojo es el eje focal, pero a esta línea que va desde el vértice 1 hasta el vértice 2 se le llama eje mayor. A la recta K, que pasa por el centro C y es perpendicular al eje focal L, se le llama eje normal de la elipse, o sea, a esta. O sea, todo el eje Y se le llama eje normal. Y al segmento A1 y al segmento que va desde acá hasta acá, que lo estoy reteniendo de rojo, a ese se le denomina eje menor de la elipse. Listo, entonces, muy importante identificar todos estos elementos en un ejercicio, en un gráfico, para que cuando estemos resolviendo alguna situación, problema,
que sepamos de qué nos están hablando. Nos dice un problema, entonces el semieje menor mide yo no sé cuánto, y el eje mayor mide tanto, y las coordenadas del vértice, y entonces el eje focal es el eje X. Ya sabemos que si el eje focal es el eje X, es una elipse horizontal, y si el eje focal es el eje Y, es una elipse vertical, por ejemplo. Entonces miren qué tan importante conocer esas cositas. Entonces, antes de resolver ejemplos, vamos a mirar rápidamente la hipérbola, porque la hipérbola tiene prácticamente el mismo análisis de lo que acabamos de ver en la elipse. Entonces vamos a poder concluirlo de una manera más práctica, sin necesidad de repetir todo. Tiene obviamente algunas diferencias. Por ejemplo, aquí están viendo en pantalla el gráfico de una hipérbola. La hipérbola son estas que están de color azul, son ramas de una hipérbola. Es como si hubiéramos cogido una elipse y la partiéramos en dos y le volteáramos la rama, ¿cierto? Las hipérbolas entonces son las de color azul. Pero observen que la hipérbola también tiene los mismos elementos que tiene la elipse, o la gran mayoría. Es decir, tiene focos, tiene vértices, tiene centro, y aparecen dos conceptos nuevos que no tenía la elipse, que son las asíntotas. En matemáticas, una asíntota está definida como esa línea imaginaria que se traza por el punto donde la ecuación o la función no está definida, ¿cierto? Entonces, la hipérbola va a tener puntos donde no está definida, o sea, donde la curva nunca la va a atravesar ni la va a cortar, y por eso estas de color rojito punteado, que son líneas imaginarias, son las asíntotas de la hipérbola, y van a ser muy útiles porque nos van a permitir graficar de una manera más práctica y más ágil las ramas de la hipérbola. La definición de hipérbola nos dice que es el conjunto de puntos del plano tales que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos dados, tomada en valor absoluto para que sean positivos, llamados focos, es una constante positiva. Entonces, si ustedes recuerdan lo que vimos ahorita en la otra presentación, la definición de hipérbola y de elipse son muy similares, pero tienen un puntico clave que los diferencia. Ahorita decíamos que las elipses son la distancia que hay desde un punto cualquiera a los focos, que la suma de esas dos distancias es igual a 2a. La suma de esas dos distancias en la elipse. En la hipérbola es la misma definición, solamente que ya no las vamos a sumar, sino que las vamos a restar. Entonces la elipse y la hipérbola se diferencian por un signo. En la elipse estamos sumando las distancias y en la hipérbola las estamos restando. La diferencia. Y en la elipse decía la suma. ¿Listo? Por eso el procedimiento para llegar a la ecuación de la hipérbola es muy similar y lo vamos a poder ver más rápido. Miren, igual que las definiciones de los focos, donde es un número real positivo, el punto P, ¿sí? Esto es de hipérbolas, ¿no? Aquí estaría el vértice 1, aquí estaría el vértice 2, pues por aquí estaría la hipérbola, ¿cierto? Un punto cualquiera, solamente que acá el punto está en una región que no necesariamente está con dentro de una de las ramas de la hipérbola. Mientras que en la elipse, si recuerdan, en la elipse el punto sí estaba sobre la elipse. Otra diferencia para que tengan en cuenta es que los vértices de la hipérbola están dentro, están mejor los focos. Y el centro acá, por ejemplo, sería como 0. Observen que los focos ya, de nuevo, C es la distancia que hay del foco al centro, A es la distancia que hay del vértice al centro. Entonces, en este caso, A es menor que C. Ahorita los vértices en la elipse estaban en los extremos de la elipse, aquí estaban los vértices y aquí estaban los focos, ¿cierto? Entonces, miren que C acá era muy pequeño comparado con A. Acá se invierte, ya la distancia del centro al foco es mayor que la distancia del centro al vértice en la hipérbola. Entonces observen que el procedimiento algebraico es el mismo. ¿Qué cambia? Que ahorita cuando hicimos ese recorrido algebraico para encontrar la ecuación de la elipse, estábamos sumando. Pero acá, para hacer ese mismo recorrido, vamos a restar.
Pero observen que lo mismo, miren, aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos. Esto es igual a más o menos 2a, que acabamos de decir que esta distancia puede ser positiva o negativa. Esta distancia, bueno, las distancias siempre son positivas, pero acá se habla más de una ubicación del punto en el plano cartesiano. Como es una diferencia, mejor, miremoslo desde ese punto de vista. Como ahorita estábamos sumando, por eso en la elipse decíamos que era igual a 2a. Pero como acá estamos restando, la resta, el resultado de una resta puede ser positivo, puede ser negativo. El resultado de una suma siempre es positivo si los sumandos son positivos. En la elipse los dos sumandos eran positivos porque los dos eran distancias entre dos puntos, los dos eran radicales, tenían que ser positivos. Un radical de índice par no puede ser negativo porque sería un número imaginario. Acá el que va a ser, acá las raíces tampoco van a ser negativas, o sea, la cantidad radical no va a ser negativa, pero la resta de las dos raíces, mírenla por acá, estoy restando. Yo sé que lo que está dentro tiene que ser positivo, ¿sí? Por eso ahorita, esta es la misma fórmula de la elipse, pero en la elipse ahorita era sumando. Entonces, en la elipse eso tenía que ser positivo porque esto es positivo y este tiene que ser positivo. Y si sumo dos positivos, pues me da un positivo. Cambio en la hipérbola, estoy sumando pues un número positivo y otro número positivo, lo estoy restando. Puede ser que este sea mayor que este o lo contrario, que este sea mayor que este. Y si es así, pues me va a dar negativa la resta, ¿cierto? La resta no es conmutativa como la suma. Entonces por eso hay que colocar el más menos, que nos puede dar positivo o negativo. Muy bien, entonces acá el procedimiento es el mismo, miren que se pasa la raíz para allá, se eleva al cuadrado, bueno, no me voy a detener acá porque es exactamente lo mismo, se desarrollan los binomios, bueno, por acá el más menos, miren que no se pierde el más menos en ningún momento, siempre está ahí presente, se llega a al mismo análisis que hacíamos ahorita, solamente que, ojo, que aquí la relación pitagórica pues tiene que cambiar de orden, porque ya C y A ocupan posiciones diferentes, A es mayor que C, no, C es mayor que A en la hipérbola, los focos están más lejos del vértice que los focos están más lejos del centro que los vértices del centro, por eso entonces C es mayor que A, entonces la relación pitagórica cambia. Acá la hipotenusa, miren que si yo paso la para allá, me va a quedar a la 2 igual a C a la 2 menos B a la 2. Bueno, haremos el despeje dependiendo del problema. Esta es la relación pitagórica para la hipérbola y en la elipse teníamos otra relación pitagórica. Esta ecuacióncita nos va a servir mucho para hallar los valores de A, B y C dependiendo del ejercicio. Total que con el mismo análisis que hicimos en la elipse se llega a la ecuación de la hipérbola. Es exactamente la misma, solamente que en la elipse está sumando y acá está restando. Pero miren que también es igual a 1, ¿sí? El mismo análisis haciendo la división de A2 sobre A2B2 en cada denominador, etc. Entonces también en el denominador tenemos A y B, y nos dice que es la ecuación de la hipérbola con focos en menos C,0 y C,0. Ahora sí quiero que miremos el resumen de las cónicas, porque aquí vamos a ver en más detalle esas ecuaciones de la elipse y la hipérbola, y de una vez podemos también retomar las de la elipse y la hipérbola con centro diferente al origen, porque podemos utilizar el análisis que hicimos con la parábola de mover el eje coordenado XY a un nuevo eje coordenado X', Y', que puede estar ubicado en cualquier parte del plano cartesiano. Entonces, bueno, estudiamos la secuencia que ya la vimos, la parábola que ya la vimos, pero observen que cuando cambiamos de centro del origen a un centro diferente en el origen, utilizamos HK. Y lo mismo en la parábola, utilizamos HK. Esa H y esa K, miren aquí, se los recuerdo, lo que hacíamos era trasladar el sistema cartesiano XY a un nuevo sistema X', Y'. Entonces este pedacito mide H, o sea, estamos desplazando el eje Y, H unidades. Y estamos desplazando el eje X hacia arriba, K unidades. Por eso,
cuando vamos a hallar la ecuación, la y menos k, que sería el pedazo que lo movimos, y la x menos h, que sería el pedazo que movimos, el eje coordenado de la x y el eje coordenado de la y. Como para repasarles, porque esa misma análisis lo vamos a utilizar en la elipse y en el hiperbola. Listo, entonces miremos la elipse. Pueden ver acá en la pantalla las dos posibles elipses. O sea, podemos tener una elipse horizontal y podemos tener una elipse vertical. Miremos la horizontal primero, que ya acabamos de analizar, pero le damos un repasito. Observen que en la elipse horizontal que tenemos, tenemos un centro, tenemos los dos focos, tenemos los dos vértices y las coordenadas del semieje menor. El eje focal, aquí también hay unas directrices, así como cuando hacemos la parábola, una línea perpendiculares a los ejes focales, o sea que tendríamos dos directrices, aquí no están dibujadas, pero tenemos dos directrices. ¿Qué pasa con la elipse vertical? Entonces, mientras en la elipse horizontal el eje focal es el eje X, en la elipse vertical el eje focal es el eje Y. Entonces, todo cambia de posición. Miren que ya los vértices y los focos están sobre el eje Y, las coordenadas del semieje menor están sobre el eje X, ¿sí? Y vamos a ver aquí algunas definiciones. Al punto C, bueno, esto ya lo vimos. La recta de los focos, ya esto lo vimos, no voy a repetirlo. Y la longitud es 2A, 2B y 2C. Ya sabemos quién es A, B y C, ¿cierto? No se les olvide que A es la distancia del centro al vértice, que B es la distancia del centro a las coordenadas del semieje menor y que C es la distancia del centro al foco. Miremos las ecuaciones. Esta que están viendo acá es la elipse con centro en el origen y eje focal el eje X, ¿sí? Las coordenadas, ¿cómo también lo identificamos por las coordenadas del foco? Observen que las coordenadas del foco, la X es la que no es cero. El cero, ¿dónde está? En las coordenadas, en el lado de la Y, la pareja ordenada de la Y. Es otra manera de identificar que es una elipse horizontal. Miren el foco. Los vértices también, miren qué pasa con los vértices. La coordenada en Y es la que es cero. Pasa lo contrario con las coordenadas del semieje menor. Ya la B está ubicada en el punto de la Y y las que son 0 son las que están en la X. Miren la ecuación de la elipse, pero ya vertical. Un poquito, se puede uno confundir un poquito porque están sumando, entonces es fácil en una ecuación uno cómo sabe. ¿Cómo sabemos teniendo la ecuación que una elipse es horizontal y la otra es vertical? Muy fácil. Recuerden que A es mayor que B. Claro, A es el semieje mayor y B es el semieje menor. A tiene que ser mayor que B. Entonces, si el denominador, miramos los dos denominadores, el denominador más grande, si está debajo de la X, es porque es una elipse horizontal. Y si está debajo de la Y, es porque es una elipse vertical. Entonces, la clave está en mirar la A, dónde está ubicada, si está debajo de la X o si está debajo de la Y. ¿Y la A es quién? Entre A y B es quién? Es el número mayor. Por ejemplo, ahora vamos aquí, una cualquiera, una ecuación de una elipse cualquiera. Vamos a compartir el tablero. Muy bien. Entonces, según lo que acabamos de conversar, digamos x a la 2 sobre 8 más y a la 2 sobre 3 igual a 1. Y por acá x a la 2 sobre 4 más y a la 2 sobre 9 igual a 1. Por ejemplo, yo sé que esta es una elipse horizontal porque si yo miro los denominadores, por aquí hay un 8, por acá hay un 3, este es mayor y está debajo de la x al cuadrado, elipse horizontal. Y también podemos concluir que esta es una elipse vertical, porque si miramos los denominadores, observo que el más grande es este y está debajo de la y.
¿sí? Esa es una manera, entre muchas otras, porque ya vamos a ver otras formas de identificar una elipse, qué tipo de elipse es. Esta es una de las formas que podemos tener en cuenta. Vamos todavía con la elipse, ¿cierto? Bueno, entonces ya sabemos si es una elipse vertical o horizontal, dónde están las coordenadas del foco. Miren que la elipse vertical ya las coordenadas del foco cambian. Acá es 0,6, 0, menos c, mientras que acá era menos c,0 y c,0, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si la elipse ya el centro no es el origen? Entonces, retomando ese análisis que hacíamos con la hipérbola y no detenernos ahí, acá, recuerden que decíamos que la hipérbola, perdón, la elipse, cuando el centro no es el origen, sino HK, lo que estamos haciendo es corriendo, moviendo el sistema cartesiano XY a un nuevo punto de referencia cualquiera, que lo llamamos X', y que estamos moviendo el eje X, H unidades, y el eje Y, K unidades. Por eso entonces, observen que la elipse horizontal es, la ecuación es esta misma, solamente que la X ya tiene el X menos H al cuadrado por el traslado del eje X, y la Y ya tiene menos K al cuadrado por el traslado de la Y, X y Y, ¿cierto? Sobre A a la 2 y sobre B a la 2, sobre B a la 2 e igual a 1. Entonces solamente está cambiando en esa partecita. ¿Qué va a pasar? Que el eje focal es Y igual a K. ¿Por qué Y igual a K? Porque K es el punto por donde está pasando o donde está el centro de la elipse, ¿cierto? El punto, pero la coordenada en Y. Entonces el eje focal va a ser precisamente esta coordenada. Mientras que los focos acá eran menos C,0 y C,0, se ve que son dos focos, ¿cierto? La C negativa y la C positiva. Entonces los focos en una elipse con centro diferente al origen, ¿cuál va a ser? Claro, a la C, ¿por qué aparece el más menos? Pues porque tengo un menos C y un más C, entonces para colocarlo en un solo paréntesis. Pero esto yo lo podría partir tranquilamente en dos, uno con el más y otro con el menos. Entonces, ¿cuál es el centro si el foco, cuál es la ecuación del foco si el centro es el origen? Menos C,0. Pero, como la hemos movido H unidades, por eso entonces le sumo H o se lo resto. 0, pero ya no puede ser 0 porque la coordenada en Y ya no es 0 sino K. Entonces cambiamos el 0 por una K. Si recuerdan, era el mismo análisis que hacíamos con la parábola al mover las coordenadas, ¿sí? De igual manera, entonces, el foco, miren las coordenadas del foco, miren las coordenadas del vértice, el eje normal. Recuerden que el eje normal es donde la elipse corta al eje Y, o en este caso al eje A, donde está la elipse, que sería el H. Semieje mayor es A, semieje menor es B. Las directrices, les contaba ahorita que también hay dos líneas rectas perpendiculares al eje focal, que estas son las ecuaciones de las directrices, que es una línea recta. Por eso miren que si yo reemplazo H lo conozco, A lo voy a conocer, C lo voy a conocer, esto es un número. Va a tener dos directrices, sumando y luego restando. Ahorita hacemos un ejercicio donde apliquemos todo esto. La longitud del lado recto, recuerden que el lado recto es ese lado que pasa por otros vértices. Bueno, entonces, haciendo el mismo análisis, miren que la ecuación de una elipse vertical cuyo centro no es el origen, pues va a ser esta. Esta es con centro en el origen, elipse vertical, esta es con centro diferente al origen, elipse también vertical, entonces vuelve a aparecer XH y los valores de aire. Entonces miren que ya todo esto sí es igualito. Eje focal, foco, vértice, eje normal, pues igualito en qué sentido, en que se hace el mismo análisis, pero pues, obviamente cambian de posición. Mientras acá el foco era
h más menos c, k, acá es h, k más menos c, porque como ya el eje focal es el eje Y, pues cambian de posición los focos, los vértices, el eje normal, ya el semieje mayor es A y el semieje menor es B, igual porque A y B siguen siendo los mismos, o sea, siguen teniendo el mismo valor, así la elipse cambie de posición. Claro que las directrices es así cambian, porque mientras aquí la directriz era con el eje X, acá la directriz es con el eje Y. El concepto de excentricidad, no lo habíamos mencionado en la circunferencia y en la parábola, porque la excentricidad, ya les voy a contar qué es el concepto de excentricidad en las cónicas, tiene un valor diferente a 0 o a 1 en la hipérbola y en la elipse. Esa excentricidad, miremosla acá. Espera, acá la tengo ya, vamos a mirar definir electricidad, excentricidad. Miremosla desde la Wikipedia, una definición sencilla que incluso la pueden utilizar para su glosario. La excentricidad depende de la deformación que tenga la circunferencia, por eso la excentricidad de la circunferencia es 0, y en la medida que la circunferencia se vaya deformando, es decir, que ya no sea así redondita, sino que se vaya aplastando y vaya teniendo la forma de una elipse, ¿cierto? O se vaya abriendo y vaya teniendo la forma de una hipérbola, pues esa excentricidad va tomando un valor. En matemáticas y geometría, la excentricidad es un parámetro que determina el grado de desviación de una sección cónica con respecto a la circunferencia. Este es un parámetro importante en la definición de elipse, hipérbola y parábola. Para cualquier punto perteneciente a una sección cónica, la razón de su distancia de un punto fijo F, de un punto fijo F foco, a una recta fija L directriz es siempre igual a una constante positiva llamada excentricidad. Entonces, si ustedes recuerdan, esta es la definición de parábola. Por eso la excentricidad en la parábola es 1, porque la distancia del foco a un punto cualquiera y de ese punto cualquiera a la directriz son iguales. Pues claro, si son iguales, las ponemos en forma de razón, su división va a dar 1. En la circunferencia da 0, porque en la circunferencia no tenemos ese foco y esa directriz. Aquí pueden ver en esta misma Wikipedia los conceptos de centricidad de la circunferencia. La centricidad es 0. En la elipse tiene una ecuación 1 menos b a la 2 sobre a la 2. Está entre 0 y 1. La parábola da 1. Y en la hipérbola es mayor que 1. Que dependen de los valores de b y de a. Recuerden que en la hipérbola a es menor que b. Entonces esta división me va a dar mayor que 1. Acá aprovecho para mostrarles este gráfico, cómo dependiendo de los cortes que le hagamos a este cono, se me van formando las diferentes cónicas. Si yo hago un corte aquí totalmente paralelo, pues miren, tengo una circunferencia. Si lo hago así de una manera transversal, si corto el cono de una manera transversal, obtengo una elipse. Si lo corto de una manera transversal, pero de tal manera que toque la base del cono, tengo una parábola. Y si el corte es todavía mucho más transversal, y de nuevo, coincidiendo con la base del cono, obtenemos la hipérbola. Entonces, esos cortes me generan o me determinan las diferentes cónicas. Entonces, volviendo acá a las fórmulas, miren que para hallar la excentricidad, posiblemente en alguno de los puntos del taller se la pregunten, hallar la excentricidad de la elipse es muy sencillo. Simplemente dividimos el valor de C sobre el valor de A. Eso nos tiene que dar menor que 1. Claro, A es mayor que C, ¿cierto? Eso tiene que ser menor que 1, ¿sí? Se quedó en Wikipedia. No me está mostrando en un segundito, yo vuelvo a compartir. Ahora sí. Estoy en este momento mostrándoles de nuevo el resumen de las fórmulas. Estoy entonces en las fórmulas de cónicas y estamos viendo excentricidad, E igual a C sobre A. Todo esto, mis queridos estudiantes, lo que tiene que ver con las elipses, horizontales, verticales
con centro en el origen, aquí están las dos fórmulas, y con centro diferente del origen, aquí están las dos fórmulas. Y miren la hipérbola, miren las fórmulas de la elipse y la hipérbola que solamente se diferencian por el menos, son exactamente las mismas y se diferencian por el menos. Pero vamos a ver algunos detalles de la hipérbola que no tiene la elipse. Entonces, de nuevo, miren la hipérbola horizontal, cuando el eje focal sea el eje X, la hipérbola vertical, si el eje focal es el eje Y, la hipérbola horizontal intercepta el eje X en los puntos menos A, 0 y A, 0, ¿cierto? Las ramas de la hipérbola cortan al eje X en estos puntos que se llaman vértices de la hipérbola. La hipérbola no intercepta el eje Y, como la elipse, ¿cierto? La elipse sí corta el eje Y, en cambio la hipérbola no. Miren, estas ramas de la hipérbola nunca cortan al eje Y. Sin embargo, B, recuerden que B en la elipse es las coordenadas del semieje menor. En la hipérbola no existe B, porque no hay corte con el eje Y. Sin embargo, B hace parte de todo el proceso matemático de análisis de la hipérbola, como lo veíamos ahorita, hace parte de incluso de esa relación pitagórica. Y lo ubicamos, cuando vayamos a graficar, lo ubicamos. De hecho, mírenlo por acá. A pesar de que B, la hipérbola no corta el eje Y, lo ubicamos, porque les voy a contar que para graficar las hipérbolas pues necesitamos dibujar sus asíntotas y tenemos dos formas de dibujarlas. Una asíntota es una línea recta. Ustedes devuelven el caso cuando vimos línea recta. Una línea recta tiene variables lineales, x y y, y si yo la quiero graficar, pues hallo sus interceptos. Hago x igual 0, hago y igual 0, y basta esos dos puntos para poder graficar la línea recta. Lo mismo sucede con la hipérbola. Miren las ecuaciones de la hipérbola. Y igual a b sobre ax, y miren la otra. De hecho, miren que esta está negativa, porque esta hipérbola se inclina hacia la izquierda, o sea, es una pendiente negativa, ¿sí? Lo que pasa es que graficarlas así es posible, claro, no hay ningún problema, sino que nos demoraríamos más mientras uno hace tablas de datos, ubica los puntos. Hay una manera muy práctica que es, miren qué fácil, ubicamos las coordenadas de B, ubicamos, a pesar de que no existen, serían puntos imaginarios, ubicamos las coordenadas de A, que estos sí existen, porque son los vértices de las ramas de la hipérbola, y dibujamos este rectángulo, esta línea es punterita, es un rectángulo imaginario. Vamos a hacer de cuenta que todavía no conocemos estas hipérbolas. Una vez tengo este rectángulo, basta trazar sus diagonales y prolongarlas. Les cuento que estas diagonales son las asíntotas de la hipérbola, sin necesidad de hacer tablas de datos con las ecuaciones de las hipérbolas. Entonces, estas diagonales que acabo de trazar son las asíntotas de la hipérbola, y ya trazar las ramas es muy fácil. Es trazar las ramas simplemente, ya sé que van a pasar por acá por los vértices. Y según la definición de esas asíntotas, la rama de la hipérbola se va a acercar a las asíntotas, pero nunca las toca. Es decir, la rama de la hipérbola lo que hace es, o mejor, las asíntotas lo que hacen es moldear esas ramas de las hipérbolas. Entonces ya lo que hago es trazarlas. Voy a suponer que no están hechas, sino que entonces las voy trazando por acá. Y observen que van pasando por el vértice y nunca tocan las asíntotas, solamente que se pegan a ellas, ¿cierto? Se pegan hasta el infinito, ¿no? Se van pegando, y por eso me permite trazarlas, porque me las monté. Listo, ahorita hacemos un ejercicio y vamos a ver lo práctico que es dibujarlo a partir de este rectángulo. Reitero que hay otra opción, que es simplemente hallar las ecuaciones de las hipérbolas y graficarlas como aprendimos cuando estuvimos en el tema de línea recta. Bueno, observen, como les decía ahorita, que la hipérbola también tiene focos, vértices, coordenadas de B, de este semieje menor que es imaginario, pero también se trazan. Lo mismo la hipérbola vertical, miren que ya los focos están sobre el eje Y, que es el eje focal, de nuevo B y B. Otra vez miren que se forma este rectángulo y por ahí puedo trazar las diagonales, que entonces acabamos de concluir que no son más que las mismas asíntotas, y eso me permite hacer, miren que ya las ramas de la hipérbola
están en el lado vertical, o sea, sobre el eje Y. Bueno, miren las ecuaciones, no me voy a detener mucho acá, es que es prácticamente el mismo análisis, los focos menos E,0, miren que tienen las mismas coordenadas de los focos, una elipse y una hipérbola, las mismas coordenadas, la ecuación cambia por el signo, las asíntotas, esto es nuevo, usted no lo tiene en la elipse, las ecuaciones de la asíntota de la hipérbola horizontal, y observen la ecuación de la hipérbola vertical, los focos tienen las mismas coordenadas que focos tienen las mismas coordenadas que la elipse. Ahorita decíamos, ¿cómo sabemos que una elipse es horizontal o vertical? Y concluíamos que mirábamos el denominador, los dos denominadores, y donde esté el denominador mayor, si está bajo la X es una elipse horizontal, o si está bajo la Y es una elipse vertical. ¿Cómo hacemos para identificar una hipérbola vertical o una hipérbola horizontal? Acá es un poco más sencillo, porque en la elipse, como eran sumando ambas ecuaciones, la suma es conmutativa, no importa el orden. En la resta sí importa el orden, la resta no es conmutativa. Entonces, para identificar que una hipérbola es horizontal o vertical, vamos a mirar dónde está el signo. Entonces observen que en la hipérbola horizontal la X es positiva y la Y es negativa. Y en la hipérbola vertical la Y es positiva y la X es negativa. Es más práctico de esa manera, solamente mirando los signos. La relación pitagórica, sea la 2 igual a la 2 más b a la 2, para hallar el valor de a, b o c, cualquiera de los dos, se necesitarían en esos ejercicios. Y en esta última columna tenemos las ecuaciones de las hipérbolas con centro diferente al origen, exactamente el mismo análisis que hicimos con el IS. Entonces miren la ecuación de la hipérbola con centro diferente al origen horizontal y la ecuación de la hipérbola con centro diferente al origen vertical. Miren que toda la forma de hallar focos, vértices, extremos del eje conjugado, todo, son exactamente los mismos que el foco, que la elipse. Eso no cambia para nada. Lo único que vamos a encontrar nuevo es que hay asíntotas, que no las tiene la elipse, aquí están las ecuaciones de las asíntotas para una hipérbola horizontal, y aquí están las ecuaciones de las asíntotas para una hipérbole vertical. Lo mismo las directrices. Bueno. Lo importante que es tener este resumen de fórmulas ahorita que vamos a trabajar con la elipse y la hipérbola, que son las páginas 3 y 4, y dependiendo del ejercicio venimos y buscamos acá lo que necesitamos. Ahora sí vamos a mirar ejercicios. Vamos primero para la elipse. Llevamos este ejercicio. A nuestra tableta para que lo miremos en detalle. Entonces observen. Encuentra la ecuación de la elipse con vértices en 0,5 y 0 menos 5 y focos en 0,4 y 0 menos 4. Elipse. Bueno, pregunto, para que a ver se activen el micrófono y no me dejen hablando solo. De acuerdo a los datos que nos da el problema de vértice y focos, ¿esto será una elipse horizontal o vertical y por qué? ¿Quién me dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Elipse vertical o elipse horizontal? Es una vertical. ¿Por qué? Porque los ceros están en el lado de la X. Muy bien, excelente, eso es un muy buen argumento. Claro, observen que las coordenadas
de los vértices y de los focos tienen como componente 0 las X. Y eso precisamente está relacionado con la elipse vertical. Mírenlo por acá. B,0, B,0, 0, aquí hay un errorcito. Para que lo corrijan, porque esto es un PDF y no lo puedo modificar. Pero esto no es A,0, sino 0,-. Entonces, muy bien, el argumento que nos da el compañero. Los focos están en 0,6 menos 0,6, entonces es una elipse vertical. Y por ser una elipse vertical, entonces podemos utilizar la siguiente ecuación. Y2 sobre A2 más X2 sobre B2 igual a 1. Muy bien, entonces como los focos tienen coordenadas 0,c y el otro foco tiene como coordenadas 0,-c y el ejercicio me da estas, puedo concluir entonces que c es igual a 4. Recuerden que si es una distancia, pues tengo un 4 y el menos 4, elegimos el positivo para relacionarlo con distancias que son positivas. Las coordenadas de los vértices en una elipse vertical son 0,a y el otro vértice 0,-a. Y si el ejercicio nos da estos dos vértices, podemos concluir entonces que a vale 5, ¿cierto? Muy bien, si nos vamos para el ejercicio necesitamos el valor de b, que no lo tenemos, para poder reemplazarlo en la ecuación. Pero entonces en la elipse tenemos esta relación que me dice que b al cuadrado es igual al cuadrado menos al cuadrado. B al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Aquí encuentran acá en la fórmula. Y todo lo conocemos. Entonces simplemente reemplazamos. B a la 2 es igual a la 2, o sea 5 a la 2, menos c a la 2, 4 a la 2. Luego esto nos va a dar 25 menos 16. Esto nos da 25, 9, ¿cierto? 9, profe. Bien. Y pues si sacamos acá raíz a ambos lados, sabemos que nos va a dar 3. Como me están diciendo hallar la ecuación de la elipse, entonces listo, muy bien. Entonces la ecuación me va a quedar y a la 2 sobre a a la 2, o sea, sobre 25, que a vale 5, entonces a la 2 me da 25, más x a la 2 sobre b a la 2 que lo acabamos de hallar, o sea, 9, igual a 1. Esa es la respuesta. Observen que sí es una elipse vertical, porque el valor de los dos denominadores, el más grande es el 25 y está como denominador de la y. Si quisiéramos graficarla, bastaría hallar los puntos de los ejes coordenados del semieje menor para poder tener todas las coordenadas. O sea, necesitamos A1 y A2. Si nos vamos para las fórmulas, observen que A1 y A2 son B,0 y menos B,0. Entonces, A1 es B,0 y A2 es menos B,0. Y B ya lo tenemos, ¿cierto? De medio 3. Entonces, A1, por acá para que nos quede espacio para el gráfico acá mismo. Luego, A1 va a ser 3,0 y A2 va a ser menos 3,0. Para hacer el gráfico, basta entonces ubicar esas parejas ordenadas, vértice, focos y coordenadas del semieje menor y unirlos. ¿Sí? Eje Y, eje X. Empecemos con los vértices. 0,5 y 0,-5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 5. Entonces este sería el vértice 1, 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría el vértice 2,
0,-5. Los focos F1, 0,4 y 0,-4. Entonces 1, 2, 3, 4. Pues me quedo un poquito acá apetrujado. 0,4 y por acá va a estar el foco 2, 0,-4. Y las coordenadas del semieje menor entonces son 3,0, vamos a hacer un poquito más grande acá, 1, 2, 3, menos 3,0, estaría a 2, y 1, 2, 3, aquí estaría a 1, 3,0. Listo, unimos entonces, bueno, el hecho de que hice A en el eje X más espaciado, pues no me va a quedar una elipse como muy bonita que digamos. Esto es posible hacerlo, ¿cierto? Yo les he dicho en otros ejercicios que los ejes X y ejes Y, pues uno los puede dividir diferentes. Pero bueno, voy a corregirlo para que me quede más uniforme, porque si no va a quedar como un poquito desigual. Entonces dejémoslo las mismas distancias, 1, 2, 3. Dejemos acá a 2, 1, 2, 3, y dejemos acá a 1. Entonces ya sí voy a unirlos. Vértice 1, vértice 2, ya la parábola va a tener como una forma más bonita. Los vértices, los focos, pues simplemente están acá dentro de la elipse y por ahí me queda dibujado. La idea es hacerla más amplia para que ustedes cuando estén realizando utilicen un espacio más amplio. Muy bien. Ese es el ejercicio y vamos a mirar otro, diferente. Es una manera de preguntar. Bueno, las simetrías, la elipse y la hipérbola son simétricas. La elipse con la vertical que ya la vimos. Vamos a ver cómo nos va con este. Halle los elementos y trace la gráfica de la elipse cuya ecuación está dada por x al cuadrado sobre 36 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Quién me dice si esta es una elipse vertical o una elipse horizontal? ¿Ustedes qué creen? Horizontal, profe, por el 36 que es mayor que el 9. Excelente, muy bien, muchas gracias. Es una elipse horizontal porque si miramos los denominadores, acá está el 36 y está debajo la x a la 2. Elipse horizontal. Y si es elipse horizontal, entonces la ecuación que nos sirve es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Esta es la elipse horizontal. Y el ejercicio nos dice x a la 2 sobre 36 más y a la 2 sobre 9 igual a 1. Aquí es simplemente observar. ¿Qué significa? Que a la 2 es 36. Que a la 2 es 36. Que b a la 2 es 9. ¿Qué me pide el ejercicio? Que hallemos los elementos y los grafique. Cuando me dice que hallemos los elementos, es que hallemos los focos, que hallemos los vértices y que hallemos las coordenadas del semieje menor. Ya con esos tres datos podemos graficar, así como hicimos en el ejercicio pasado. Entonces nos falta hallar C. B a la 2 igual a A a la 2 menos C a la 2, es la relación pitagórica. Entonces, B a la 2 es igual a A a la 2 menos C a la 2. Y necesitamos C. ¿Sí? Que si me dicen, halle los elementos y necesito los focos, recuerden que las coordenadas del foco son C,0 menos C,0. Conclusión, necesitamos el valor de C.
La despejamos de acá. Me la voy a llevar para allá para que quede positiva y la B me la llevo para allá, como ese cambio, ¿verdad? Entonces me queda C a la 2 igual a la 2 menos B a la 2. Reemplazamos porque todo lo conocemos. A a la 2 nos dio 36. Ya de una vez elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos B a la 2 que nos dio 9. De una vez elevado al cuadrado. Luego C a la 2 es igual a 26, 25. 27, perdón. ¿Cierto? 27. Luego C es igual a raíz de 27. Eso sería más o menos, ¿no? Pero lo dejamos positivo porque estamos hablando de distancias. Cuando reemplazamos en menos C, no quiere decir que esa C sea negativa, sino que es la posición negativa. La posición en el lado negativo del eje. ¿Listo? Con los valores de A, P y C, yo puedo decir que A es igual, si A a la 2 es 36 y sacamos raíz a ambos lados, entonces yo puedo decir que A es 6, ¿cierto? Si B a la 2 es igual a 9 y sacamos raíz a ambos lados, yo puedo decir que B es 3. ¿Cierto? Si la raíz no me da exacta, como en el caso de C, pues la dejamos indicada. Entonces, listo. Foco 1. Las coordenadas del foco son C,0. Y foco 2, menos C,0. Entonces, el foco 1 nos va a quedar raíz de 27,0. El foco 2 nos va a quedar menos raíz de 27,0. Vamos para los vértices. Vértice 1 es A,0, se lo pueden verificar en las fórmulas, en el resumen de fórmulas, menos A,0. Luego el vértice 1 nos va a quedar en, A nos dio 6, 6,0, y el vértice 2 nos dio menos 6,0. ¿Sí? Y vamos para las coordenadas del semieje menor. A1 es 0,b y A2 es 0, menos b. Luego A1 es, b nos dio 3. Entonces 0,3 y A2 0, menos 3. Hacer el gráfico, relativamente sencillo, no es sino ubicar esas parejas ordenadas. Ya sabemos que es una elipse horizontal. Miremos acá la distribución a ver cómo medimos los ejes. Raíz de 27 es más o menos 5, ¿qué? 5 por 5, 25. Raíz de 27. Esto nos da 5,1. Casi 5. Eso nos sirve para poder graficar. Entonces, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque necesitamos los vértices en 6,0 y menos 6,0. Entonces aquí está el vértice 2, menos 6,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí está el vértice 1, 6,0. Los focos están en raíz de 27. Raíz de 27 menos raíz de 27. O sea que 6. Y aquí está el 5, ¿cierto? Negativos. Entonces, como es 5,1, puede estar como por acá. Este sería el foco 2, raíz de 27,0, 5, 6, entonces por aquí estaría el foco 1, raíz de 27,0. ¿Sí? Y nos faltan los ejes coordenados, que son 0,3 y 0, menos 3. 0, 1, 2, 3, y aquí estaría A1, 1,
1, 2, 3. Acá estaría A2, 0, menos 3. Listo. Un poquito de pulso. Me falló por acá. ¿Sí? Más o menos, pues aquí pulso. La gráfica de la lista. Miren que está relativamente sencillo. Yo creo que también está acá dibujada. Miren ahí, la que acabamos de hacer. Con sus ejes coordenados y sus focos. Cuando nos dan una... si nos da tiempo a hacer este último ejemplo. Cuando nos dan una como esta... Halle los elementos y trace la gráfica de la elipse cuya ecuación está dada. Nos la están dando así canónica, no sabemos si es horizontal o vertical, es fácil hallar cómo. Antes de eso, se me escapaba decirles algo, pero habíamos conversado en la circunferencia y en la parábola. Observen que las ecuaciones generales, la parábola, la circunferencia, la elipse, están aquí en la parte final de cada cuadrito. Si ustedes observan, tienen la misma forma. ¿Cómo las vamos a aprender a identificar? Dependiendo del comportamiento de A y C. Para que sea una circunferencia, A y C tienen que ser iguales. Con signo y todo. ¿Sí? Si este de X no existe es porque es una circunferencia con centro en el origen. Si este de X y este de Y. Para que sea una parábola, miren que la ecuación es la misma, pero para que esto sea una parábola, recuerden que en la parábola solo una variable está elevada al cuadrado. Entonces tiene que ser o que A sea 0, o sea que esto se desaparezca, o que esto se desaparezca. Si está X al cuadrado o está Y al cuadrado, es una parábola, independiente de su signo. Elipse. Yo como sé que una ecuación es de una elipse, porque está X al cuadrado y al cuadrado obligatoriamente. Y A y C son del mismo signo, no necesitan ser iguales. Porque es que si son iguales sería una circunferencia. Es A y C, simplemente necesitamos que sean del mismo signo, así sean diferentes. Y en la hipérbola, muy sencillo. Necesitamos que, obviamente, exista el X2 y el Y a la 2, pero que A y C sean de diferentes signos. Esto no nos importa, porque si de X y de Y no existen, es porque es una hipérbola con centro en el origen. Es el ejercicio que vamos a hacer. Sin que me digan que es una elipse, vamos a suponer que no me dicen que es una elipse. ¿Cómo sabemos que es una elipse? Por lo que acabamos de decir. Miren qué sencillo. El análisis es el siguiente. X2 y Y2. Y los números o los coeficientes que me acompañan a X y a Y2 son positivos. Elipse. ¿Yo por qué sé que es una elipse con centro en el origen? Porque miren que no existe ni la X ni la Y lineales. No están. Es una elipse con centro en el origen. Si esto fuera un menos, sería una hipérbola. Si esto no fuera un 9, sino un 16, 16 y 16 sería una circunferencia. Si este cuadrado no existiera, sería una parábola. ¿Sí? Es bueno que así visualmente aprendamos a identificar qué tipo de cónica es. Ya sé que es una elipse, pues me lo dice el ejercicio, pero también acabamos de verificar con lo que hemos aprendido que es una elipse por el comportamiento de la ecuación. Entonces, como yo sé que las ecuaciones de la elipse están igualadas a 1 y x2 y y2, ¿no? Sus coeficientes también son 1, venla por acá, sea esta o sea esta, porque no sé si es vertical o horizontal, pero ambas, ¿qué se caracterizan? Porque están igualadas a 1 y los coeficientes de x y y son 1, ¿cierto? Uno diría pues que no tiene números, pero sí sabemos que ahí está el 1, sino que no se pone. Entonces, esto me invita a que el ejercicio, acá después del igual, tiene que haber un 1. Y de alguna manera también garantizar que los coeficientes de x y y sean 1, independientemente de lo que me queden los denominadores. Porque los denominadores son números reales. Pues pueden ser fraccionarios, pueden ser decimales. Entonces, listo. El procedimiento es el siguiente. 9x a la 2
más 16y a la 2 menos 144 igual a 100. Como yo sé que aquí tiene que haber un 1, según lo que acabamos de ver, entonces me llevo ese 144 para allá. Está negativo, pasa positivo. Todavía no tengo un 1. ¿Cómo hago para que acá haya un 1? Pues simplemente divido por 144. Pero si divido por 144 acá, yo no puedo alterar la ecuación. ¿Qué voy a hacer? Lo que haga de un lado de la igualdad, lo tengo que hacer del otro lado de la igualdad para conservar esa igualdad. Esto me da 1, ¿cierto? Entonces aquí la clave es dividir por el mismo número. Esto es un 80, pues divido por 80. Un 37, divido por 37. Tengo un 144, divido por 144. Este 144 por fraccionarios homogéneos lo puedo partir para los dos, ¿cierto? 144 más 16y a la 2, 144. También recuerden que lo otro que necesito es que acá el coeficiente sean unos. O sea, aquí parece que es fácil porque ese 144 es múltiplo de 9. Ustedes hacen la calculadora 144 dividido en 9 nos da 16. O sea que yo puedo decir novena de 9, 1. Novena de 144, 16. Y aquí también está fácil, porque voy a decir que 16. 16ava de 16, 1. Y 16ava de 144, 9. Tiene que quedar 9, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación después de haber simplificado? Arriba me va a quedar x a la 2 y abajo me va a quedar un 16. Y acá me va a quedar y a la 2 y abajo me va a quedar un 9 igual a 1. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo acabamos de transformar esta ecuación en esta? Y ahora sí, lo que hemos aprendido durante esta clase, puedo decir que es una elipse, otra vez horizontal. Porque si yo analizo los denominadores, miro que aquí está el 16 que es mayor y está bajo la X. Elipse horizontal. Y así lo puedo concluir. Y si es una elipse horizontal, entonces yo sé que la ecuación que me sirve es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 igual a 1. Haciendo lectura o comparando ambas ecuaciones, puedo concluir que a a la 2 es igual a 16, luego a es igual a 4, ¿cierto? Si saco raíz de ambos lados, raíz de 16 me da 4. Aquí a un ladito, sigo haciendo lectura, puedo concluir que b a la 2 es igual a 9, si sacamos raíz de ambos lados, y simplifico, y raíz de 9 es 3. Ya tengo a y tengo b. Es decir, vemos que a nos acabó de dar 4. Y B nos acabó de dar 3. ¿Cierto? Mismo procedimiento de ahorita. Necesito C. El ejercicio. Hallar los elementos y trazar la gráfica. Lo mismo. ¿Cierto? Necesito C porque sé las coordenadas del foco. De nuevo, B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2. B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2. Necesito C, lo despejo como hicimos ahorita. C a la 2 igual a la 2 menos B a la 2. Reemplazamos, C a la 2 es igual a 4 a la 2 menos 3 a la 2. Luego esto nos va a dar 16 menos 9. Entonces C a la 2 es igual a 7, ¿cierto? Muy bien. Luego, C es igual, sacamos raíz acá, raíz acá. Esta sí no nos da exacta, entonces la dejo indicar. Listo, por aquí a un ladito podemos decir entonces, como es una elipse horizontal, foco 1, C,0. Ok, foco 1 es raíz de 7,0. Foco 2, menos C,0. Muy bien, pues foco 2 menos raíz de 7,0. Vértice 1, A,0. Luego vértice 1 es igual a nos dio 4.
4,0. Vértice 2, menos A,0. Muy bien, vértice 2, menos 4,0. Y por aquí, A1, que son las coordenadas del semieje menor, es igual a 0,b. Luego A1 es igual a 0,3. Y A2 es igual a 0, menos b. Luego A2 es igual a 0, menos 3. Entonces ya con estas, entonces con A1, A2, foco 1, foco 2, vértice 1 y vértice 2, nos vamos para el plano cartesiano, que aquí ya está dibujado, ya nos está acabando el tiempo, y podemos ver el gráfico, por acá, vamos de hallar, miren acá, vamos a ver si coincide con lo que nosotros hicimos. Los vértices nos dieron menos 4,0 y 4,0, sí, ¿cierto? Está bien. Los focos nos dieron raíz de 7,0 y menos raíz de 7,0 también, ¿cierto? Mírenlos ahí. Y las coordenadas del semieje menor nos dieron 0,3 y 0,-3, que también están ahí. ¿Queda el gráfico? Una elipse horizontal. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahorita entonces les activo talleres de, no recuerdo cuáles son, creo que son 11 y 12, o 12 y 13, no recuerdo, de elipse e hipérbola. Entonces la agenda es la siguiente: mañana, los que pueden, pues en la taller seguimos haciendo ejercicios. El jueves en la clase dedicamos toda la clase a hacer ejercicios de parábola y hipérbola, podemos mirar algunos del taller. Y estos dos talleres entonces en Moodle quedan para el próximo martes. ¿Listo? Entonces permítanme, vamos a sumar la lista en estos últimos minutos. Gustavo Acosta. Muy buenas noches, presente. Buenas noches, muy bien. Luis Anderson Barrero. Presente, profe. Bien. Sebastián Betancourt. Sebastián. José Eduardo Blandón. Presente, profe. Bien. Yamil Bravo. Yamil. Profe, qué pena, no puedo activar el micrófono. ¿Quién me habla? Sebastián Betancourt. Ok, Sebastián. Yamil no me contestó. Santiago Cadavid. Santiago. Profe, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Yamid Alexis Bravo. Yamil. Muy bien, Yamil. Santiago no está, entonces José Manuel Cano. Presente, profe. Bien. Alejandro Castillo. Buenas noches, presente. Buenas noches, muy bien. Santiago Correa. Presente, profe. Bien. Daniel Duque. Presente, profe. Excelente. Brian Gómez. Profe, presente. Muy bien. Robert Grijalva. Robert Cancelano. Juan Pablo Grisales. Profe, presente. Bien. Steven Girales. Presente, profe. Bien. Cristian Jiménez. Profe, presente. Bien. Gianmarco Miranda. Presente. Muy bien. Luis Gonzalo Montoya. Presente, Vanessa. profe. Ok. Vanessa Ospina. Presente, profe. Bien. Carlos Andrés Payares. Profe, presente. Muy bien. Laura Quintero. Jonathan Rojas. Jonathan. Jonathan Tejada. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Toro. Buenas noches, presente.
Buenas noches, muy bien. Ever Urrego. Ever. Gustavo Valderrama. Presente, profe. Bien. Mateo Vázquez. Mateo. Mauricio Vélez. Sergio Villada. Michael Villegas. Presente. Bien. Y Joseph Montoya. Bueno, muy bien, mis queridos estudiantes, ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana o el jueves en clase. Que tengan un resto de noche bien especial. Dios los bendiga. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego, profesor, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, Buenas profe. noches. Hasta luego, profe. Hasta luego.